Buen día para todos. Continuando aquí realizando esta pequeña calculadorita gráfica, pues ya hemos avanzado bastante. Vamos a seguir avanzando con algunas funcionalidades. Así que bueno, quisiera comentarles que si se perdieron en alguna parte, no se preocupen, que como es costumbre, al finalizar toda la práctica haremos una pequeña explicación de todo lo que hicimos, paso a paso, más detallada. No se preocupen. Por ahora vamos aquí a copiar estos métodos y vamos a explicar qué es lo que sigue. Lo que sigue es validar el botón que se presionó en la interfaz. ¿Cómo así? Por ejemplo, ¿qué tipo de botón se presionó? Si es un número, si es una operación, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Entonces vamos a validar el botón que presionó el usuario, qué es y qué acción es. En este caso le pasamos el parámetro de clase y un BT que va a ser un botón, ¿sí? Vamos a trabajar con ese botón. Primero vamos a crearnos una variable que es la expresión de ahora, la expresión actual, ¿sí? ¿Qué es la expresión actual? Es lo que ya tengo en mi calculadora, en mi display. Ay, perdón, abrí lo que no era, es calculator. Listo. Por ejemplo, este sería mi expresión actual, ¿sí? Que es el display, es la variable de clase de string y obtengo ese valor. Básicamente estoy obteniendo el valor del display. Esperen a que cierre Camtasia. Lo abrí sin querer, pero bueno. Después de ello tenemos un número convertido en caracteres, ¿sí? En un arreglo de caracteres. Para ello tenemos la cantidad, la cantidad de números o de dígitos que tiene la expresión de ahora. Por ejemplo, acá veamos que tiene 7 y 5, tiene 2 dígitos. Entonces estos serían 2 dígitos. Si yo tuviera un dígito más serían 3 y así sucesivamente. Después vamos a definir los caracteres que son válidos para iniciar una expresión. Es decir, aquí cuando yo voy a iniciar una expresión, yo no voy a poder iniciar con un por, o con un menos, o con un dividido, ¿sí? O sea, no. ¿Por qué? Porque nuestra calculadora no va a empezar en 0, sino vacía. Listo, entonces. Si charnum es igual a 0, es decir, si esta expresión, lo que tengo ahora en mi display, es vacío, o sea, no tiene nada, pues va a ser 0 caracteres, no va a tener longitud. Si no tiene longitud, quiere decir que vamos a empezar hasta ahora a digitar nuestros primeros números. Entonces, vamos a decirle que los caracteres válidos para iniciar son números del 0 al 9, ¿sí? No se puede ningún otro carácter. Podríamos colocar un paréntesis y eso, pero eso va a ser una calculadora más avanzada. Esta es basiquita. Entonces, si el botón, es decir, si lo que viene acá como parámetro está dentro de los caracteres, es decir, me explico, si el usuario digita un 7, ese 7 va a viajar acá. Entonces, si ese botón que presionó, ese 7, está dentro de los caracteres para iniciar, entre 0 y es correcto. Quiere decir que a lo que tiene ahora la expresión, que era nada, le vamos a concatenar el 7, es decir, ahora nuestra expresión tiene un 7. Y al display, pues como no tiene nada, le vamos a añadir ese 7, ¿sí? Entonces, listo. Perfecto, ¿cierto? ¿Qué pasa si queremos agregar el botón que presionó el usuario es un por? No va a hacer nada, simplemente no hace nada, ya. Ahora, ¿qué pasa si nuestro display ya tiene números? Por ejemplo, 724. No va a entrar a este if porque charnum es mayor a 0. En este caso tiene 3 números, entonces charnum es 3. Para ello, vamos a controlar el uso del punto decimal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a decirle que el último carácter en este caso es el 4. Vamos a utilizar la expresión, que es esta, y nos vamos a ir a su posición charnum menos 1. Recordemos que charnum es 3. Entonces, como esto empieza 0, 1, 2, pues vamos a 3 menos 1, 2, es decir, en la última posición. Perfecto. Y vamos a ver si lo que ahora presionó el usuario es un punto, ¿sí? Es decir, si presioné, bueno, acá coloqué uno que es coma, pero es punto. Si presionó el punto y el último carácter no es ni un más, ni un menos, ni un por, ni un dividido, en este caso se cumple, pues vamos a abrir el punto decimal, va a estar disponible, ¿sí?
Y lo que vamos a hacer es concatenarle a la expresión el punto decimal, ¿sí? Y después le seteamos esa nueva expresión a nuestra calculadora, es decir, ya tendríamos esta en el display. Para finalmente decir que las operaciones con punto decimal están abiertas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si no se cumple esta condición? Vamos a validar si el último carácter está dentro del punto o todos esos números y el último que colocó el usuario es un número. Es decir, si tenemos por ejemplo esto y el usuario va a ingresar otro número, veamos que lo va a poder hacer perfectamente, ¿sí? Va a seguir agregando números perfectamente, no hay ningún problema. Entonces a la expresión actual, que era la que teníamos acá, le vamos a concatenar esto y al display le vamos a setear la nueva expresión, ¿sí? Ahora, si el último carácter es un número, veamos que en este caso es un número, y no se ha abierto el punto decimal, es decir, este punto decimal no existe, hablé como alguien súper raro, como, bueno, o sea, este punto ya es de los miles, ¿sí? No se preocupen, entonces vamos a darlo hasta acá, listo. Y no se ha abierto una operación punto decimal, bien, y adicional, el botón está dentro del más, el menos, el por, pues lo que vamos a hacer, perdón, voy a borrar todo, este número y le hacemos un más, ahora sí, 78 más, pues quiere decir que vamos a agregarle ese más, ¿sí? Y lo que vamos a decir es que vamos a setear esa nueva expresión, es decir, acá nos debe salir un más, así como está arriba, pero abajito, ¿listo? Perfecto, ahora vamos a volver a validar, si no se cumple ninguna de estas dos, pero ya hay una operación punto decimal abierta, por ejemplo, tenemos este numerito acá, ya hay una operación punto decimal abierta y el último carácter no es un punto, en este caso el último carácter no es un punto y el botón es un más, un por, un menos, un igual, pues vamos a poder hacer la operación, lo mismo, a la expresión que era esta le concatenamos el menos y al display le seteamos esa nueva operación, ¿cierto? Finalmente cerramos la operación con punto decimal porque ya teníamos una abierta, no vamos a abrirla más. Bien. Ahora vamos a controlar el uso de operadores, ¿sí? Entonces, bien. Si el último carácter es un más, un menos, un por o un divisor, pues vemos que acá el último carácter es un menos. Estamos ahí. Y el botón que va a proceder a que presionó el usuario es un número, por ejemplo el 4. Pues quiere decir que lo que vamos a hacer es que a esa expresión le vamos a concatenar ese 4 y al display le vamos a setear la expresión de ahora, es decir, el display de ahora tendría 78,9 menos 4 seteado aquí. ¿Listo? Bueno, perfecto. Ahora bien, vamos a validar si, bueno, acá son muchas variaciones para agregar operaciones, para setearle cosas al display, ¿no? Para validar que se pueda hacer una operación, punto decimal y todo eso. Ahora, si lo que presionó el usuario es un igual y el último carácter es un número, es un número. Si es un menos, no nos va a servir. Si es un punto, tampoco va a hacer ninguna operación, ¿no? Si es un número, pues vamos a calcular la expresión. Este método lo veremos en clases siguientes. Calcular la expresión haría exactamente esto. Haría la operación, dependiendo el tipo de operación que es. Si es un más, un por, un igual, perdón, un menos o un divisor. Y vamos a dejarlo hasta acá. Entonces, muchas gracias y hasta luego.